Necesito aislarme un poco del ruido de mi casa, del ruido del salón, de todo. Necesito estar a solas para concentrarme. Y es lo que me decía Dios. Cuando ayunas, es ese alejamiento del mundo. O sea, obviamente no puedes desaparecerte. No puedes desaparecer de aquí y estar en un lugar vacío. No puedes. Pero si ayunas, puedes lograrlo en ese plano espiritual. Para recibir ese mensaje, esa guía, que mediante la oración, que es vida, sea más efectiva. Porque el ayunar te da dirección. Te separa de tu carne y te acerca más a Dios. ¿Ok? Entonces, lo primero que debemos entender es que el ayuno no es una cuestión de si queremos hacerlo o no. Esto es muy importante y es como les decía, nosotros somos salvos por gracia, pero hay cosas que son muy claras en la Biblia y no son negociables. Puedes hacerlas o no, pero la verdad es que hay que hacerlas. Es un llamado que Jesús dejó. Es un precepto establecido por el Señor para su pueblo. Jesús lo ordenó y nosotros tenemos que hacerlo para alcanzar la madurez espiritual. El ayuno trae recompensas de acuerdo al propósito por el que se ayune. El ayuno es una demanda de Jesús. Cristo demandó a sus discípulos que ayunaran. El ayunar debe de ser un estilo de la vida del cristiano. El ayuno también debe de ser esa marca que nos caracterice. Es uno de los medios para ministrar. Es esa dirección. Cuando nosotros tenemos alguna situación en nuestras vidas o alguien de nuestra familia, empezamos a tener este ayuno para obtener dirección sobre qué debemos de ministrar a esa persona, por qué debo orar a Dios para poder mandar ese mensaje directo a mi familiar, a mi amigo, a quien sea por el que yo esté orando, o incluso, Dios, ¿cómo debo de estar orando? ¿Qué es lo que debo de estar haciendo? ¿Cómo debo de estar caminando para que se dé ese rompimiento en mí de esta situación que no he podido hacer en mis fuerzas? Puedo orar, sí, pero pongo siempre este ejemplo. A veces cuando oramos somos como las metralletas. No sé si alguno de ustedes ha tenido experiencia en armas, pero cuando disparas una metralleta, te va el disparo para arriba. Entonces, pues sí, estás tirando muchos balazos, uno va a acertar. Pero cuando nosotros estamos en ayuno y orando, somos como esa pistola del francotirador, que con un solo tiro da en el blanco. Eso es la combinación que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra vida, como estilo de vida. Ayunando para tener la dirección correcta de las palabras que debemos de soltar. Tenemos que ser certeros en nuestra oración. Podemos orar y orar y orar y orar, y orar, pero es mejor orar con una dirección. ¿Okay? Y también cuando estás ayunando, Dios fluye más fácilmente en tu vida. Como les decía, o sea, la gracia es la que te va a hacer actuar. Cuando estás en ayuno, Dios fluye más en ti. Eso es muy importante. En Mateo 6:5 dice: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan su rostro para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. El ayuno no es para que andemos pregonando: ay, estoy ayunando porque amo mucho a mi hermano, entonces quiero darle dirección. Ay, estoy haciendo. Es una cuestión personal. Es una cuestión entre tu Padre y tú.
no es para lucir, no es para andar derrochando, ¿no? Presumiendo. No, ese no es lo que Dios quiere. Antes de este versículo, o sea, y algo muy importante, o sea, Dios sabe las cosas que quieres, entonces te va a dar el camino, te va a dar el camino, ¿sí? En este mismo versículo de Mateo está el de la oración. Entonces, esto es muy importante porque Dios los puso así, la oración y el ayuno. No es una coincidencia que estén de esa forma, son una mancuerna excelente, que son armas que Dios nos ha dado y que queremos y quiere que estemos nosotros como iglesia desarrollando siempre, ¿sí? Y como les decía, son un complemento, no está así por coincidencia, es una revelación que Dios quiere que tengamos siempre y muy presente. Orar y ayunar van de la mano y es un acto muy personal. Jesús no solamente enseñaba con palabras bonitas, siempre dio un buen ejemplo. Y esto es cierto cuando se trata de lo que podemos aprender del Señor sobre el ayuno. Vamos a ver en Mateo 9, del 14 al 15. No, perdón, ya me adelanté. Perdón. Jesús, antes de empezar su ministerio, pasó 40 años en el desierto. Perdón, 40 días. 40 años. 40 días en el desierto, en ayuno. Perdón. 40 años, qué locura. No, bueno. Ya sé, 40 años en ayuno. No, pasó 40 días en ayuno, precisamente como iba empezando su ministerio, él necesitaba esa dirección y es en ese momento donde Satanás trata de atacarlo, trata de distraerlo para que no tenga esa dirección de lo que él tenía que hacer, de todo su recorrido. Necesitaba esa guía. Entonces él hizo un ayuno de 40 días y él pudo atravesar todas esas situaciones, no por sus fuerzas, sino por las fuerzas que el ayuno le daba, por la dirección que el ayuno le daba. Y es por eso que tuvo éxito en pasar todas esas. Y aparte él era obediente, él era muy, muy obediente, ¿sí? Vemos que después de ser bautizado, en Mateo 4:1, dice que Jesús fue guiado por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo, y allí duró 40 días mientras el diablo tentó 3 áreas de su humanidad. El primer intento fue contra el cuerpo físico, cuando el diablo le dijo a Jesús que pidiera que Dios convirtiera las piedras en pan para que pudiera comer. El segundo ataque fue una tentación para ver si Dios realmente es fiel. En otras palabras, quiso que Jesús pusiera a prueba a Dios. Y de último, el diablo apela al egoísmo y la gloria, ofreciéndole el mundo a Jesús. Pero él fue obediente, ¿sí? Aquí les pongo el versículo. En la YouVersion tienen una película de Jesús y más o menos en el minuto 17-20, y hoy se los puse de referencia, ven esto ya de una manera como más ilustrada. A mí me encanta pues ver esta película, la he visto un montón de veces y siempre me gusta mucho la forma en que realizaron esta película. Es muy apegada al libro de Lucas, ¿sí? Ok, me voy a saltar esta parte. Aparte de que Dios estaba pasando por una prueba física brutal, el espíritu y la mente de Jesús estaban bajo un conflicto mayor. Durante 40 días solo estuvo alimentándose con el ayuno y la oración. Su fuerza para poder vencer al diablo no salió de lo que él humanamente pudo haber hecho, sino del poder de Dios, ¿sí? Jesús habla del ayuno en Mateo 9, 14 al 15. En la nueva traducción, en la traducción del lenguaje actual dice: los discípulos de Juan el Bautista fueron a ver a Jesús y le preguntaron: nosotros y los fariseos ayunamos mucho, ¿por qué tus discípulos no hacen lo mismo? Jesús les respondió: en una boda
Los invitados no están tristes mientras el novio está con ellos, pero llegará